Bienvenidos nuestros panelistas, bienvenida a toda la audiencia. Es un privilegio para Aspen Institute México tener a economistas de la talla de Pia Orenius y de Rogelio Ramírez de la O, de uno y del otro lado de la frontera, para platicar de un tema tan importante como la política económica en Washington y el impacto para México. Hay que recordar que las economías americana y mexicana están muy vinculadas, somos socios comerciales muy importantes y además vecinos. Y la vecindad nos acerca, la vecindad ha provocado lazos muy importantes a lo largo de la historia de México. Dicen que analizando lo que sucede en la Embajada de Estados Unidos de América en México, hay tantos temas que se podría considerar que hay un miembro de cada secretaría o de cada ministerio del gabinete. Entonces, qué importantes las decisiones de Estados Unidos y el impacto que estas tienen para México. Debo de manifestar, en México tenemos un dicho que dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos de América. Y sin embargo, en alguna ocasión, en la Universidad de Harvard, escuché que en alguna ocasión algún premier israelí dijo, pobre Israel, tan cerca de Dios y tan lejos de los Estados Unidos de América. Entonces, qué importante aprovechar la cercanía que tenemos con la que hoy es la economía más importante del mundo. Dicen algunos que en el momento en que a Estados Unidos de América le da un catarro, a México le da pulmonía, y ese tal vez es una buena manera de reflejar la importancia de las decisiones económicas de Estados Unidos en México. Tenemos el privilegio de contar con Pia Orenius, vicepresidente y senior economist del Federal Reserve Bank de Dallas. Pia lo tengo acá en inglés, pero es una economista con una experiencia regional por demás importante. Regional me refiero a la región y además una experta en microeconomía, hoy líder del Dallas Federal Research Department. Ella es también una investigadora y es miembro del Tower Center for Public Policy and International Affairs and Mission Foods Texas Mexico Center at Southern Methodist University, y además en el ISA Institute of Labor en Bonn, Alemania, y es una investigadora en American Enterprise Institute también. Orenius es una economista en el Council of Economic Advisors, en el Executive Office, o sea, en la oficina ejecutiva del presidente de Estados Unidos de América en Washington, D.C. Fue asesora del presidente de 2004 a 2005, en donde estuvo asesorando al presidente Bush en temas de trabajo, salud y migración. En el caso de Rogelio Ramírez de la O, creo que ninguno de los dos requiere de una presentación. Son economistas pues de primer nivel de cada uno de los lados de la frontera. Rogelio es director de Canal, que es una compañía privada que provee análisis macroeconómicos sobre México a la comunidad empresarial y también a importantes multinacionales que tienen actividad en México. Rogelio es un economista muy acreditado que tiene trabajos publicados en México, en los Estados Unidos, en Europa, sobre NAFTA,
y sobre los temas macroeconómicos más importantes de México, y ha asesorado de manera muy importante en el tema de la industria manufacturera automotriz. Rogelio es un doctor en Derecho. Además, he tenido el privilegio de contar con una cercanía y debo de decir que siempre que platico con él me quedo impresionado de su sabiduría, pero no solamente de su sabiduría, sino de su compromiso con la sociedad y del cariño que le tiene a nuestro país. La manera como se va a presentar el día de hoy este panel va a hablar Pía en una presentación de 15 minutos y Rogelio una presentación de 15 minutos para luego entrar en una moderación por Enrique Berruga, nuestro director ejecutivo, además una gente pues ya muy conocida en estos webinars, en nuestros webinarios, con una gran trayectoria en el ámbito de la política exterior y además en las políticas públicas de México. Entonces es realmente un evento muy, muy importante el día de hoy. Estamos muy entusiasmados y debo de decir también que me sorprendí porque teníamos todo preparado para que sucediera en inglés y a la hora que empezamos a platicar poco antes de esta reunión, sucede que Pía habla español mejor que yo, me parece, y tiene una pronunciación como mexicana. Entonces, adelante, Enrique, si quieres añadir algo antes de iniciar con las presentaciones. Muchas gracias. No, pues nada más agradecer a Pía, a Rogelio, que nos acompañan en este webinar. No tomaré más que un segundo para eso, agradecerles. La secuencia ya la planteó Luis, muchas gracias. Y la idea es que tengamos esa segunda media hora para cruzar realmente lo que son las líneas entre lo que está sucediendo en Estados Unidos y las posibilidades, las oportunidades, los retos que presenta para México durante la administración Biden, que coincidirá con la segunda mitad también de la administración de López Obrador. Te pediría, Rogelio, nada más si puedes bajar o subir un poco tu pantalla porque te vemos como si estuviéramos desde un pozo. Está mucho mejor. Ahí estás a toda. Ahí está mucho mejor. Bueno, Pía, pues tienes la palabra. Adelante, por favor, y muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por invitarme. Ahí les pido paciencia con el español porque realmente no es tan perfecto, pero veremos. Ok, voy a compartir mi pantalla para que vean las gráficas. Bueno, voy a hablar de lo que estamos diciendo ahorita, Pandenomics, que es una combinación de la economía con la pandemia. So, ¿cómo vamos en cuestiones de la Pandenomics de los Estados Unidos, de Texas? ¿Y cuáles son las implicaciones para México? Voy a dar unas ideas y luego vamos a poder platicar en preguntas y respuestas. Bueno, comenzando siempre con el disclaimer de la Reserva Federal, que mi punto de vista es solamente mía. Yo no hablo por la Reserva Federal y además la Reserva Federal no es una institución que tenga opiniones sobre la política del gobierno. Nomás para que quede claro que no hablo por el Banco Central. Bueno, empezamos. Esta pandemia y la recesión, el resultado de la pandemia no parece una recesión típica, es decir, parece más bien como un desastre natural, digamos, un huracán o algo así. Y estábamos esperando una recuperación de la pandemia rápida, pero lo que pasó fue que el virus volvió, y ya estamos como en la tercera onda del virus, y por eso realmente la recuperación económica todavía no ha agarrado un paso rápido. Lo que ha pasado en la recesión aquí, gracias a política monetaria y política fiscal muy agresiva, la caída económica realmente ha sido
no ha sido tan grave como pudiera haber sido sin la ayuda del gobierno y del Banco Central. Obviamente, como les mencioné, ahorita estamos en la recuperación de la recesión, ya estamos creciendo, pero otra vez se disminuye la tasa de crecimiento cada vez que el virus aumenta. En cuestiones de la expectativa por 2021, pues el forecast es sólido. Estamos esperando un año de bastante crecimiento. Sin embargo, no va a ser suficiente para como volver siquiera al nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia. Bueno, les voy a demostrar algunas gráficas. Aquí primero del COVID, la buena noticia es que la incidencia de COVID está bajando y está bajando rápido. Y ahorita, como ven en estas gráficas, los casos de COVID, los que están en el hospital por COVID y las muertes, todo eso está disminuyendo. Y es una fuerte caída y ojalá que sea, que ahora dure y que no vuelva otra vez a subir. Entonces, esto es una buena noticia porque la incidencia de COVID obviamente afecta la interacción de las personas con la economía y más que nada en el sector servicios. Entonces, en el Dallas Fed hemos desarrollado un índice de lo que le decimos Mobility and Engagement, es como para medir cuánto tiempo la gente está fuera de sus casas y supuestamente afuera de sus casas participando en la economía, visitando tiendas, restaurantes y entonces contribuyendo a la actividad económica. Pero por este índice que está aquí por Estados Unidos y también por Texas, pueden ver que todavía no hemos logrado volver a donde estábamos en cuestiones de mobility and engagement, donde estábamos antes de la pandemia. Todavía está, más que nada, la gente no sale tanto como estaban saliendo antes de la pandemia y esto sirve que baje la actividad económica. Les quería demostrar también, ahorita la vacuna es la gran esperanza de todos, no solamente por la salud pública, pero también por la economía. Aquí pueden ver las diferencias entre los estados en cuestiones de el porcentaje de la población que ha sido vacunada hasta la fecha. Y Texas está más o menos en medio. Ahorita están levantando un esfuerzo muy grande para vacunar a más gente. Y ojalá esto procede rápidamente aquí en estos meses que están por venir. Bueno, les enseño aquí la actividad económica. Esto es el PIB real, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, para que vean tanto cómo cayó rápido en el segundo trimestre del año pasado y también cómo subió rápidamente también. Pero en el último trimestre del 2020, obviamente disminuyó la tasa de crecimiento de la economía y todavía falta como 3% para llegar a donde deberíamos de estar, que es la línea que ven el tren, por ejemplo. Entonces, ahorita todavía falta para llegar a donde estábamos en cuestiones de la actividad económica. Lo que vimos, lo que nos ayudó mucho de este lado en Estados Unidos fue, como les mencioné, la respuesta fiscal, el CARES Act, que pasaron que se implementó en abril. Y en esta gráfica pueden ver cómo en la línea negra, cómo subió el ingreso, el personal income, el ingreso personal agregado, realmente ha estado arriba de cómo estaba antes de la pandemia. Y esto se debe al estímulo del gobierno y también los beneficios de desempleo, que fueron muy generosos al principio. Entonces, esto hizo que sostuviera el consumo. El consumo está en azul. Obviamente el consumo bajó porque realmente en el sector servicios más que nada el consumo bajó. Pero lo que ven es que también el estímulo
sirvió para que crecieran los ahorros. Los ahorros, savings, están en verde aquí en esta gráfica, para que vean que mucho del transfer del gobierno fue ahorrado por los hogares y no gastado. Bueno, aquí pueden ver, como les mencioné, el consumo de servicios ha bajado mucho. Es la línea azul. Pero el consumo de bienes, ahora me vas a tener que ayudar, Enrique. Goods, bienes y servicios, el consumo de bienes ha subido mucho y está hasta arriba donde estaba antes de la pandemia. Hemos visto compras de casas, de carros, de computadoras, de bicicletas, cosas que tienen que ver con el hecho de que tanta gente está trabajando en casa. Pero el consumo de servicios ha bajado muchísimo. Esto se refiere a hoteles, a restaurantes y diferentes servicios que están relacionados con el trabajo. El trabajo en la oficina, más que nada. Bueno. Aquí nomás les quería demostrar que hubo una fuerte incremento en cuestiones de compras de casa, construcción de casas, single family homes. Eso gracias a como bajaron la tasa de interés tan rápidamente, casi a cero, realmente las tasas de interés en los préstamos también bajaron y hubo una gran demanda por comprar casas. Y aquí pueden ver cómo realmente afectó el mercado por casas, single family homes. Bueno, vamos a tocar el tema del mercado de trabajo. Aquí pueden ver que ha caído bastante el empleo en la economía. Inicialmente bajó por 22 millones de empleos y ahorita estamos como a menos 10 millones. Entonces todavía estamos 6.5% por debajo de donde estábamos antes de la pandemia y tenemos pues que recuperar esos 10 millones de empleos. Obviamente, con la falta de empleo ha habido un gran aumento en la tasa de desempleo, como pueden ver aquí. La buena noticia es que ha bajado muy rápidamente y que también mucho de lo que subió era los temporary layoffs, eran temporales, es decir, los negocios despidieron a su gente, pero luego los volvieron a traer. Entonces, realmente no se parece nada a las recesiones anteriores, como pueden ver en esta gráfica, porque normalmente la mayoría del desempleo en una recesión es permanente, pero en esta recesión por la pandemia es temporal. Entonces, eso significa que rápido podemos regresar a donde estábamos, o eso es la esperanza siquiera. Bueno, obviamente el desempleo no es lo mismo por grupo, es decir, cuando vemos detalladamente los grupos en los mercados de trabajo, las minoridades, los afroamericanos, los hispanos han sufrido mucho más que los demás, también por bajos niveles de educación o por las industrias donde están empleados. Entonces, han sufrido más y tienen tasas de desempleo mucho más altas. Bueno, en cuestiones de inflación, podemos ver que normalmente en recesiones, aquí pueden ver las tres líneas, que son Personal Consumption Expenditure, Inflation, y pueden ver que han bajado. Bajaron, normalmente en recesiones la inflación baja y los precios bajan, obviamente, pero se está recuperando también como en la actividad económica y la demanda está recuperando, también los precios ya están de subida otra vez. Y no sabemos, pues, obviamente ahorita hay una gran diferencia entre presiones de precios del sector de bienes y los precios en el sector servicios. Entonces, una vez que vuelva la demanda por los servicios, vamos a ver cómo afecta la inflación. En Texas, nomás les quería mencionar rápidamente que Texas, la caída económica aquí debido a la pandemia no ha sido tan grave o tan grande como en los Estados Unidos, como la mayoría de los otros estados.
aquí realmente han habido menos caída y nos estamos recuperando un poquito más rápidamente. Pero obviamente estamos todavía por debajo del empleo que antes de la pandemia. Todavía nos falta como 500,000 de empleos para volver a donde estábamos. Implicaciones para México. Bueno, como saben, tenemos las economías de Estados Unidos y México muy entrelazadas. Y aquí les estoy enseñando la producción industrial en los dos países y pueden ver que después de NAFTA se mueven completamente juntos, es decir, es una correlación muy alta entre producción industrial en los dos países. Entonces, lo que nos ha servido y lo que le ha servido a México es que la subida en la demanda por los bienes también ha beneficiado el sector manufacturero de México, porque realmente son muchas importaciones de México los que vienen aquí y son afectados por el consumo aquí en los Estados Unidos. Entonces realmente tenemos esa correlación y si estamos volviendo aquí la economía en los Estados Unidos, es un beneficio para México. Texas obviamente es un gran porcentaje de esta relación con México. Aquí les estoy enseñando exportaciones a México, Estados Unidos y desde Texas. Y pueden ver que Texas es casi la mitad de las exportaciones a México son de Texas. Entonces tenemos hasta más, una economía más entrelazada con México que el país en general. Bueno, el Economic Outlook, ¿qué estamos por esperar en 2021? Aquí les estoy enseñando los forecasts del PIB, del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos para este año por trimestre. Y pueden ver que en el Blue Chip, por ejemplo, están esperando que aumente en la segunda mitad del año la tasa de crecimiento. Realmente empieza a mejorar en el segundo trimestre. Entonces están pensando que este año crecer en el Blue Chip como 3.9% en cuestiones del crecimiento del PIB y luego terminar el año con una tasa de desempleo de 5.5%. Y el CBO está pensando que crecer, por ejemplo, este año 3.7% crecimiento económico y terminar el año con una tasa de desempleo de 5.3%. Entonces, estamos esperando una gran mejora en la economía este año. Y esto les quiero clarificar que esto no incluye el estímulo que está por venir. Si viene el estímulo, obviamente esto todo va a mejorar todavía más. Entonces, realmente estamos esperando un año sólido en cuestiones de crecimiento. Voy a concluir. La pandemia resultó en una masiva caída de actividad económica y caída en el empleo. Más que la mitad de los empleos han sido recuperados, pero todavía faltan como 10 millones a nivel nacional y faltan 500,000 aquí en Texas. La naturaleza de la recuperación económica por el hecho de ser el consumo de bienes, muchos que son relacionados con importaciones de México, realmente yo creo ha beneficiado al sector manufacturero en México. El forecast para 21 es sólido, pero como les dije, estamos todavía abajo en cuestiones de actividad económica de donde estábamos antes de la pandemia. En cuestiones de los riesgos para la economía, pues el COVID, obviamente, y también los nuevos COVID, es decir, los virus, los nuevos strains del virus, también es como le decimos, un riesgo para la economía. Y también si la vacuna, el vaccine rollout, si es más lento de lo que esperábamos, también es otro riesgo para el crecimiento económico. El estímulo que pasó en diciembre está aumentando el consumo, ya lo podemos ver en enero, está ya ayudando también a los negocios pequeños.
Y también quiero mencionar los precios de petróleo, realmente han aumentado bastante y eso también está ayudando a Texas y está ayudando a México. Eso es otra ventaja. Bueno, nomás quiero terminar con las encuestas que hacemos de los negocios en Texas. Cada mes hablamos con ellos, más de 600 negocios, y realmente para el fin del año están, la gran mayoría, como 2/3 partes de ellos, piensan terminar el año ya con sus ventas a un nivel normal, como estaba antes de la pandemia. Bueno, gracias. No, muchas gracias a ti, Pia. Creo que aquí hay buen material para la discusión. Por lo que se ve, además, por la concentración que vamos teniendo con Texas, refraseando a Luis, si le da gripa a Texas, a nosotros nos da neumonía, porque la mitad de uno de cada $2 que se intercambian pasan o tienen que ver con Texas. Pero bueno, hay otros datos muy importantes que mencionaste, los guardo para más tarde en mis comentarios. Rogelio, tienes la palabra. Muchas gracias. Estoy compartiendo mis gráficas. Me pareció muy interesante esta presentación de Pia y me parece muy positivo que presenta un escenario de un continuo crecimiento en Estados Unidos, incluyendo el hecho de que va a estar creciendo a una tasa alta, que ha aumentado mucho su nivel de ahorros, que gran parte del nivel de ahorros evidentemente se ha ido a vivienda. Entonces, esto es muy reconfortante para un país como México, que somos exportadores de muchos productos que tienen que ver con construcción, pero también porque en la construcción de Estados Unidos hay muchos trabajadores mexicanos, ya sean migrantes documentados o no documentados. Entonces, toda esta presentación es en apoyo de un escenario bastante más bondadoso que el que uno podría hacer sobre México si nada más se fija en México. De hecho, incluso por lo que veo es que el FMI está revisando al alza el pronóstico de México en base, según se entiende en el wording, en base en el mayor crecimiento para Estados Unidos. Entonces, voy a centrarme en temas específicos de México, dando por hecho que todos compartimos el estímulo tan importante que representa Estados Unidos para nosotros, y voy a ser muy sintético en esta presentación para dejar tiempo de preguntas. Ya tengo un par de observaciones aquí en el chat. Entonces, les quiero mostrar que aquí México en la línea azul de esta gráfica es una de las economías más abiertas del mundo. En el año 2000 exportábamos bienes y servicios 25% del producto, y en el año 2019 39% del producto. A pesar de que el producto global y el comercio global se redujeron desde 2009. Ustedes pueden ver la línea verde, como China, que tenía 36% del producto en exportación, está ahora con 18%. Y esa caída de China es un poco previa a la gran recesión de 2008, pero se acentúa, y simplemente el régimen económico chino simplemente confirma las posibles sospechas que tenían anterior a la gran recesión, de que tenían que depender más de su propio mercado, no solo porque el mundo resiente los altísimos superávits que tiene China con el resto del mundo, sino también porque China no se puede dar el lujo de no crecer, simplemente por la población que demanda empleo. Entonces, pero entonces esta característica de una economía tan abierta en México
Obviamente nos facilitó la recuperación después de la caída del año 95, pero cada vez es más difícil para México recuperarse con el puro estímulo externo, porque el estímulo externo nos puede dar cierto empleo, pero no estamos viendo una masa crítica de industria o de actividad económica propia que no esté ligada a la exportación. Entonces, sí camina bien o vuela bien el avión con un motor, que es la exportación, pero no necesariamente con el otro motor. Aquí vemos, si tomamos una visión de largo plazo, la curva, la barra azul a la izquierda es el periodo de 1994, que es el último año del presidente Salinas. Después está el efecto tequila con la caída en rojo. Y después tenemos uno de los periodos más buenos que México ha tenido en la época moderna, que es el crecimiento de 96 a 2000, en donde crecimos 5.3%. Esto fue gracias a que estábamos inaugurando el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que Estados Unidos estaba creciendo y que México tenía una moneda súper competitiva. Entonces fue muy fácil para México aprovechar estas condiciones, pero ven ustedes cómo empezando en 2001 se cae la tasa de crecimiento. Después viene la gran recesión, ya es inducida por una recesión global que inició en Estados Unidos con las hipotecas, pero México no ha vuelto a ver esas tasas de crecimiento y no las ha vuelto a ver porque a partir de 2001 China entró a la Organización Mundial de Comercio y nos quitó gran parte de la fiesta que teníamos con el TLCAN. Pero después México no encontró una nueva brújula, no logró definir un nuevo proyecto, incluso apoyándose en el TLCAN. Y bueno, con eso tenemos la friolera de 40 años casi, en donde México está un poco extraviado en esta situación de bajo crecimiento. Ahora bien, aquí vemos una curva muy parecida a la que presentó Pia para el nivel de actividad. En Estados Unidos ella presentó el Producto Interno Bruto. Este es el proxy que tenemos en México para el Producto Interno Bruto. Y vean ustedes cómo en efecto, sí estamos rebotando después del segundo trimestre. El punto más bajo es el segundo trimestre, mayo, aquí podemos ver. Y después rebotamos, pero estamos muy debajo del nivel de 2% que estábamos creciendo y vamos a llegar a finales de 2021 estando 5.5% por debajo de 2019. Y 2019 ya fue un año de cero crecimiento. Entonces, realmente estamos debiéndole todo al crecimiento. No importa, por supuesto, México ha visto cambios muy buenos, no solamente en los últimos 2 años, sino en los años anteriores, modernización, en fin, etcétera. Pero el hecho es que esto no está resultando en una tasa de crecimiento y en una tasa de empleo atractiva para que nos pueda garantizar inversiones de largo plazo si no están enfocadas en la exportación. Aquí lo que vemos es que, y esta gráfica tiene demasiados números, pero yo les puedo simplemente decir 2 o 3 conclusiones. En 2020 estamos perdiendo aproximadamente, ya después de que se ajusta la curva y de que hay un rebote, llegamos al cuarto trimestre de 2020 y vamos a estar faltos de aproximadamente 5 millones de empleos. La mayor parte de esa pérdida de empleo no se va al desempleo, sino se va al subempleo, porque como en México no tenemos seguro de desempleo,
pues la gente simplemente sale a trabajar y tiene que sobrevivir y trabaja en lo que sea. Entonces, esto ha causado que el nivel de salarios que está percibiendo la población empleada está cayendo. Entonces, simplemente para ilustrar, los que ganan hasta un salario mínimo en México van a aumentar en 4 millones de personas. Los que ganan de más de 5 salarios mínimos van a disminuir 1 millón de personas. Y los que ganan más de 5 salarios mínimos ya eran en el año 2009 4.5 millones de personas, pero en 2020 van a llegar a 1.200.000. Es decir, el mercado mexicano también está perdiendo capacidad de compra en términos cualitativos. Aquí vemos las ventas de la ANTAD con el indicador de consumo, en rojo el indicador de consumo, en azul las ventas de ANTAD. Vean ustedes cómo la venta de ANTAD nos está anticipando que el consumo sí se recuperó, pero no va a necesariamente a ir en línea, mucho menos vertical, pero que vamos a tomar cuando menos 2 años para recuperar niveles de consumo, quizás por debajo de 2019, pero no necesariamente muy por debajo. No tenemos la inflación de diciembre fue 3.1%. Sin embargo, esta inflación de diciembre fue porque la gasolina magna cayó 11.9%. El fenómeno de gasolina lo podemos entender aquí. Vean ustedes, el precio de gasolina está en rojo y el INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor, está en azul. Y vean ustedes cómo la gasolina es un propulsor del índice de precios. Entonces, ahí uno entiende la razón por la cual este gobierno siempre quiso que se bajaran los precios de la gasolina, y ya que estaban muy altos, dijo, bueno, mejor no, pero que no suban más que la inflación. Entonces, si así se mantiene, de todas maneras, en 2021 vamos a tener un problema, ya lo vimos en enero, porque el precio de la gasolina en 2020 está desplomadísimo, porque casi estuvo en precio de cero en su momento. Entonces, ya se está recuperando en Estados Unidos. Nosotros importamos, el grueso de nuestro consumo de gasolina es importado, y eso le cuesta a quien lo importa y lo tiene que pasar a precios, y si no lo pasa a precios y es el Estado el que está importando a través de Pemex, entonces lo tiene que absorber el Estado, ya sea con un menor impuesto especial o ya sea porque a Pemex le cargan la mano. Entonces, conclusión, el gobierno no tiene hoy, desde mi punto de vista, una política macroeconómica. Por eso es que ha acumulado tantos reclamos. ¿Cómo es que no tengas una política fiscal? ¿Cómo es que no tengas una política? Bueno, no puede tener la política monetaria porque esa es autónoma. Pero entonces, ¿qué política tiene el gobierno? El gobierno tiene una política presupuestal, que no quiere decir política macroeconómica. Este gobierno está centrado en redistribuir recursos del presupuesto a grupos de bajo ingreso. Esto puede ayudar y ayudó durante los meses difíciles de la pandemia, pero no es una política de asignación de recursos con un fin distinto. Es decir, no le podemos pedir peras al olmo esperando que con esta política presupuestal la economía vaya a crecer al 4% en ningún momento. Entonces, la redistribución fortalece la demanda de bienes esenciales en artículos básicos y ha mantenido
los sectores de bajo ingreso con un cierto nivel de ingreso y pueden acceder a determinado nivel de compras, pero después de COVID va a ser evidente que México requiere de más inversión. Y para las empresas, el punto que se están planteando es, nos tenemos que conformar con un crecimiento moderado. Ya no podemos ver atrás al 2019 diciendo, vamos a alcanzar ese nivel, olvídenlo. Tenemos que ver hacia adelante. Y hacia adelante, bueno, vamos a alcanzar X nivel, pero no necesariamente el nivel de 2019. Entonces, crecimiento moderado. El gobierno tiene además una meta de no aumentar su endeudamiento. Los programas sociales están llegando en forma directa a la población. Hay menos costos de administración, entonces hay mayor penetración. Creo que parte del apoyo popular que tiene o de la aprobación que tiene este gobierno, el presidente concretamente, es por esto, porque los programas que antes llegaban a través de N intermediarios ahora llegan en forma directa. Hay proyectos de desarrollo en el sureste y hay menores impuestos en la frontera, pero infortunadamente no veo que estos hayan constituido una masa crítica para atraer inversión privada. Entonces, si el gobierno es el único que invierte, pues no vamos a ver mayor recuperación, excepto en el sureste, en donde sí creo que va a ser una diferencia. Por supuesto, hay mucho potencial para atraer inversión que hoy está en Asia, pero México no ha trabajado ese renglón ni en el sector público ni en el sector privado. Entonces, ya era hora que hubiera habido 100 presentaciones de ambos, sector público y sector privado, haciendo presentaciones a 100 empresas americanas que están con inversiones en Asia, para hacerles ver que hay X regiones, ya sea en la frontera, en el sureste, en el Golfo, etcétera, para poder venir a instalarse. Y ese trabajo no está hecho. Hay baja inflación, hay bajas tasas de interés por Banco de México y el tipo de cambio irónicamente se va a mantener bien o estable porque ya nos lo dijo Pía también. En Estados Unidos el margen de estímulo monetario es inmenso y con esa inmensidad pues es lógico que el tipo de cambio del peso se va a mantener fuerte, quizás más fuerte de lo que quisiéramos o de lo que nos conviene, pero bueno, pues esa es la situación. Muchas gracias. Gracias a ti, Rogelio, muy amable. Yo quisiera empezar con una pregunta que los involucra a los dos, si pueden responderla. Nos da perspectivas alentadoras la presentación de Pía de que va a crecer la economía de Estados Unidos, incluso potencialmente más a partir de que se inicie ya o se empiece a sentir el efecto de los paquetes de estímulos, ¿no? que vienen. Mi primera pregunta sería para los dos, si ven que la correlación esta de las dos líneas entre México y Estados Unidos se mantendrá, con lo cual, en teoría, vamos a crecer a niveles similares a los de Estados Unidos si esa correlación se mantiene. Sería una primera pregunta. Y más enfocada a Rogelio, ¿cómo aprovechamos esto? Mencionaste varias cosas ya, el tema asiático, por ejemplo, que me parece muy relevante, incluso hasta motivo de un webinar, yo creo, de Aspen sobre el Asia y México, que me parece muy importante. Pero en primer lugar eso, o sea, sí se ve que vamos a crecer más o menos en la misma proporción que Estados Unidos. ¿Cómo se ve desde Texas esto, Pía? Pues se ve bien. Yo creo que las tendencias no van a cambiar este año, van a seguir su trend histórico. La correlación entre las dos economías del comercio internacional entre México y los Estados Unidos va a seguir. Pues el cambio que estamos viendo, que no tiene nada que ver con la pandemia, pero es una pregunta como no sabemos, hay tal vez bastante incertidumbre sobre, le dicen TEMEC,
el USMCA, el nuevo tratado de TEMEC. Y pues lo que hemos visto, publicamos un estudio aquí en el Dallas Fed de que puede ser puede ser difícil para el sector automotriz de México asimilarse a las condiciones de TEMEC. A lo mejor Rogelio puede hablar un poquito de eso. Eso es como algo que no sabemos cómo en la implementación, cómo va a afectar el sector automotriz en México. Y luego lo de Asia, pues también si sigue el proteccionismo hacia Asia, pues yo creo que sí va a seguir cambiándose actividades de allá para México, también beneficia un poco a México. Entonces tenemos como el positivo y el negativo en cuestiones pero yo creo en general el tren va a ser el mismo y vamos a seguir creciendo juntos. Tú, Rogelio, ¿cómo lo ves si nos arrastra la máquina? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. En producción industrial estamos muy correlacionados y en efecto los movimientos fuertes de producción industrial, sobre todo después de una caída como la que tuvimos las dos economías en 2020, lógicamente los movimientos fuertes van a estar simultáneos y altamente correlacionados. Entonces, creo que eso va a continuar por los próximos 2 años. Sin embargo, en el margen hay que ver que México no ha transformado mucho su base productiva, entonces se mantiene como una economía que está ligada a renglones de exportación y renglones de manufactura que están ocupados en Estados Unidos, pero que son renglones de manufactura que van a ser muy cíclicos, en el sentido de que, bueno, se va a recuperar la demanda automotriz. Sin embargo, en el largo plazo, muchas cosas van a cambiar. Entonces, estos cambios en el mediano y largo plazo, se sospecha, por ejemplo, y esto ya estoy aquí haciendo una interpretación que a lo mejor no debería hacer, pero ya la voy a hacer. La gente ya no va a regresar a consumir tanto. La gente va a ser más cuidadosa con sus hábitos. No podemos contar con que van a venir oleadas de turismo, aún con vacuna. En fin, o sea, va a haber cambios que no estamos necesariamente captando en este momento y que hay que estar preparados para ello, pero en principio, a nivel de producción industrial, de acuerdo, vamos a estar correlacionados y se va a mantener esa correlación. Lo de Asia, en efecto, pues es una gran oportunidad, pero las oportunidades necesitan a alguien que impulse esa visión de oportunidad. En este momento no tenemos en México este ambiente de, miren, tenemos este tratado, ¿por qué no lo vamos a aprovechar? O sea, no hay ese ambiente. El ambiente está centrado en otra cosa. Podemos esperar que después de la crisis más difícil de COVID y la etapa de vacunación, quizás nos podamos ocupar de eso y buscar atraer inversión que hoy está en Asia para que se venga a México, aprovechar condiciones más económicas de producción. Tampoco hay que darle mucha esperanza, y aquí hay un tema que ya mencionó Pía, que a lo mejor México tiene problemas adaptándose a las exigencias de costo laboral que implica el nuevo tratado. En efecto, en la industria automotriz, las empresas tienen que reformular modelos de negocio. Sí siguen siendo competitivas, sí sigue siendo un negocio estar en México, pero no es el mismo que era antes. Entonces, creo yo que vemos, por ejemplo, el anuncio de General Motors de que para dentro de 30 años ya no va a tener vehículos más que eléctricos. México no está listo para entrar ahí. A México le va a tomar tiempo. Entonces, sí hay un desfase. No podemos ya confiar más en esta alta correlación y vamos a depender y etcétera, y nos van a dar remesas, etcétera.
eso ya sería demasiada ceguera. Así como nos estaba dando para crecer 2.4%. Tampoco es que estábamos en jauja. Entonces, sí creo yo que tenemos que ser más críticos en México de lo que estamos haciendo y más creativos también para buscar soluciones. Tú decías, Rogelio, hace unos minutos que teníamos un solo motor prendido, ¿no es cierto? Me gustó la expresión. El avión está así, digamos, avanzando lentamente y ese motor prendido son las exportaciones. Tenemos necesidad de tener respuestas cortas, les voy a pedir porque el tiempo se nos va acabando, pero ¿qué motor, si pudieras escoger un segundo motor, cuando menos, Rogelio, escogerías para que la economía mexicana avance con mayor potencia? Bueno, México tiene dos apuestas ya hechas, que están, la primera es que en la frontera norte fuimos bastante acertados, a mí me parece, de bajar la tasa de impuestos corporativos al 20% y del IVA a 8%. Ahí ya tenemos con qué aprovechar una menor tasa de impuestos y de hacer muchas cosas y nada más hay que cruzar la frontera. Entonces ahí la oportunidad es mejorar el clima de seguridad en la frontera, mejorar la infraestructura urbana, de terrenos para producir y ahí ya está hecho el trabajo. El otro es el sureste, porque en el sureste, en efecto, es como una apertura de una nueva área geográfica, porque pues, el sureste no estaba atendido durante muchos años, entonces de repente llega algo que hay actividad, se construye ductos, el paso del istmo es un proyecto muy bueno, muy estratégico, eso nos da muchísima oportunidad. Entonces ahí ya está también echada la carta, porque el primer proyecto es un proyecto simplemente de reducción de impuestos, pero el gobierno ya se comprometió en mantenerla todo el sexenio. El segundo sí es un proyecto de inversión pública que está pues limitada por limitaciones presupuestales, pero que sí tiene mucho atractivo para la inversión privada internacional. Entonces, creo yo que concretamente esos dos áreas, sureste, istmo, Tehuantepec y frontera norte, creo que son para aprovecharse. Bueno, nos daría mucho más equilibrio además en la economía mexicana, la verdad que eso es algo que estamos viendo desde hace décadas. Sí. Y aquí hay una pregunta, creo que no va a dar tiempo más que hacer una pregunta, una que nos pareció al equipo aquí de Aspen muy relevante, de Arnulfo Gómez, que tiene que ver con el TEMEC, el USMCA, el uso de energías limpias. La pregunta es, ahora que el TEMEC resulta más restrictivo, ¿cómo se ve la posibilidad de que México pueda exportar más valor agregado cuando se requiere más energía limpia como parte de los insumos? Y pareciera, bueno, y ahorita mismo hay una iniciativa en México para que se utilice más bien energía tradicional. ¿Cómo se observa esto, Pía, desde allá de tu tierra? Pues yo diría que sería obviamente, estaría muy bien que subiera su valor agregado de sus exportaciones, obviamente porque por TEMEC los costos de insumos, inclusive el costo de mano de obra va a subir. Entonces, el trabajador mexicano en el sector manufacturero va a tener que ser más productivo y para eso requiere pues más cambios de tecnología, más robots, más todo el cambio, la inversión que lleva a un proceso manufacturero más productivo. Y eso pues requiere la inversión. Yo creo que eso es lo que Rogelio estaba comentando. La inversión doméstica es la prioridad. Una más, Rogelio, y le voy a ceder la palabra a Luis ahora. Hablaste de que no había una política macroeconómica, que más bien estaba basada en el presupuesto, ¿no es cierto? Correcto. ¿Qué planteamiento harías de política económica? Si tuvieras tú la lámpara de Aladino para escoger una sola cosa en política macroeconómica, ¿qué escogerías?
Bueno, política macroeconómica implica tener una visión integrada de margen presupuestal, tasa de interés, intermediación de la banca comercial, papel de la banca de desarrollo, impulso de la banca de desarrollo, proyectos estratégicos, ¿sí? Como los que estaba mencionando. Entonces, todo eso es política macroeconómica. Comercio internacional, China, en fin, etc. Entonces, eso es lo que no hay. O sea, estrategia en pocas palabras. Sí, entonces, Sí, de alguna forma, el problema que teníamos en 2000, digamos, de 2012 a 2018, como fue diagnosticado, fue súper simplificado en términos de vamos a hacer política presupuestal. O sea, hay dinero presupuestal, vamos a mantener ese presupuesto y con eso hacemos una redistribución, una reasignación de recursos presupuestales. Pero no basta con la reasignación presupuestal porque la política macroeconómica es una reasignación de todos los recursos de toda la economía y para eso necesitamos tasa de interés, tipo de cambio, niveles de impuesto, banca de desarrollo, a quién se subsidia y a quién no se subsidia, en fin, entonces es toda una visión integrada y bueno, pues esa ya no está, ¿no? Me quedo con dos reflexiones para futuros webinars de Aspen. Uno que mencionaste de cómo acercarnos más al Asia o cómo aprovechar mejor la sinergia que puede darse entre Estados Unidos, México y Asia, la atracción incluso de empresas que vayan a desplazarse. Y este último tema que íbamos también, yo estaba muy emocionado, pero ya me bajó el nivel de entusiasmo porque no tenemos estrategia. Entonces es un poco, digamos, preocupante. Vamos a tener casi que dejar, antes de que me ceda la palabra, yo quiero agradecerte mucho, Pía. Sé que has hecho un gran esfuerzo por estar con nosotros el día de hoy y gracias por tu presentación. Y Rogelio, siempre un placer conversar contigo. Espero Gracias. que sea la primera de muchas. Luis. Gracias. Muchas gracias a ambos, una presentación extraordinaria. Esperamos que haya una más en temas tan relevantes como lo es la economía en su aspecto binacional. Yo quisiera pedirles nada más cerrar esto con uno o dos enunciados. Esta presentación de Pía creo que es muy positiva para el desarrollo económico de ambos países. La presentación de Rogelio creo que también es optimista en cuanto al futuro, pero fue muy claro en subrayar lo que México necesita hacer para aprovechar oportunidades. Y yo quisiera nada más pedirles terminar con dos enunciados en un tema que a mí me preocupa. Pía comentó que la situación económica a corto plazo puede ser mejor si hay un estímulo adicional. La pregunta es, digo, si los estímulos fueran solamente positivos, pues entonces sucederían un día sí y el otro también, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser el impacto negativo de estos estímulos, tanto para Estados Unidos como para México, si no en el corto, en el mediano o largo plazo? Pues el estímulo pues tiene sus costos y beneficios. Obviamente que beneficia ahorita la economía, los hogares y el crecimiento económico. Pero a largo plazo, pues como todo ese dinero realmente es prestado, hay que pagar la deuda. Entonces, pero pues en la manera de verlo, pues ahorita es una emergencia por la pandemia y que vale la pena hacer ese transfer del futuro al presente. Pero obvio que hay costos y beneficios y hay que ver las dos cosas. Rogelio, algo que puedas decir en relación a los estímulos y al impacto que puede tener en el mediano o largo plazo para México.
Bueno, en Estados Unidos es bastante loable y además siempre impresionante cómo se han apostado en favor de los estímulos y sobre todo la tasa cero de la Reserva Federal, que se ha mantenido no solamente en niveles históricamente bajos, sino además muy flexible para bajarla rápidamente. México no tiene ese lujo de poder bajar la tasa tan rápidamente. El Banco de México tiene su propia visión de las cosas. Ahorita tenemos una tasa de 4.2%, que en términos reales es positiva, que para una economía como México podría entenderse que debiera de tener una tasa real positiva, pero no tan positiva, porque la economía está muy debajo de su potencial. Entonces, pero México no puede tener ese lujo que tiene la Reserva Federal. Entonces, no se vale mucho aquí la comparación. Ahora, sin embargo, en el caso de México, el gobierno es más intervencionista en la economía y eso da un lujo. Y eso sí lo podría usar para impulsar proyectos, para impulsar inversión, para atraer inversión, porque esa capacidad de intervenir en la economía y el hecho sobre todo de que este gobierno tiene mayoría en el Congreso, en la Cámara y en el Senado, pues también le da una carta verde. Entonces, pero no lo va a hacer si no diseñó antes un estímulo. Si no hay un estímulo diseñado, pues, ¿por qué vas a aplicar un estímulo si no lo diseñaste, no? Entonces, sí hay condiciones, pero tiene que ser muy cuidadoso porque tampoco se le puede dar a un mercado tan amplio como tenemos nosotros una sorpresa de repente cambiar política, porque entonces sí va a tomar nota y va a decir, bueno, ¿qué te pasó? Si tú decías que no necesitabas estímulo, ¿por qué ahora me estás saliendo con esto? Entonces, recuerden que estamos al filo del grado de inversión. Entonces, no queremos perder el grado de inversión. Tenemos un deudor del Estado, que es Pemex, que debe 110 mil millones de dólares, que está debajo del grado de inversión. Entonces, la política fiscal tiene que ser muy cautelosa por esas limitaciones. Pero en general estoy de acuerdo con lo que ustedes mencionan, de que hay que pensar en estímulos y si no se pueden dar estímulos fiscales, hay que pensar en otros estímulos, porque no son los únicos, ¿no? Pues muchas gracias a ambos, extraordinaria presentación y pues esperamos que haya una más. Muchas gracias a nuestro público, ya nos excedimos 4 o 5 minutos, una disculpa por ello y nos veremos a la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias.